Así comenzamos un nuevo programa aquí en Migrar Sin Fronteras, el programa número 139. Muy bien. Bueno, ¿qué tal, Ana? Bueno, una semana con análisis, ¿verdad? Análisis, semana complicada, pero bueno, sí, con mucho análisis. Hemos escuchado muchas voces, diferentes puntos de vista y hemos hecho una especie de resumen para nuestra gente, como siempre. Exacto, en el programa del día de hoy queremos hacer como un repaso de lo que sería, primero el programa en el que nos encontramos con respecto a leyes, a lo obtenido y lo que está en peligro también, ¿no? Con respecto a lo que puede llegar a pasar después del 23 de julio en las elecciones generales. Antes que eso, tenemos que decirle a la gente que si le gusta nuestro contenido, que se suscriba a nuestro canal de YouTube, que se suscriba si somos más, eso es importante decirlo siempre. Y bueno, para seguir visualizando también y compartiendo material. Claro, lo que pasa es que a veces nos cuesta a nosotros o no tenemos tiempo de pasarlo nosotras mismas. Si ustedes están suscritos, les llega, apenas salga al aire, les llega el programa y entonces facilita que lo puedan recibir en tiempo y en forma. Exacto, para compartir el material. Bueno, Ana, el análisis de esta semana y de ciertos puntos claves que queremos... a ver, ¿por dónde empezamos? Porque tenemos varios puntos, Sí, ¿no? Tenemos varios sí, puntos. sí. Y es la inquietud de la gente. ¿Qué va a pasar? Bueno, las leyes que todavía no estaban terminadas de votar o que estaban en proceso, o esas leyes caen todas, no sigue más, hay que volver a plantearlas en la legislatura siguiente. Eso en cuanto a Congreso y Senado, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué pasa con las leyes que se han aprobado a favor nuestro o que nos sirven? Según como sea el resultado electoral de julio. Eso puede cambiar y mucho. Bien, Entonces, esta semana, Ana, se habló mucho, incluso en la prensa, sobre la ley de memoria democrática, que es una ley importante con respecto al tema de la nacionalidad, que mucha gente ya está iniciando su trámite. Recordemos que es una ley que se aprobó el año pasado, donde mucha gente puede obtener la nacionalidad. Hay un tiempo por cierto, son 2 años, donde, bueno, a ver, ¿en qué situación nos encontramos? bueno, con respecto a los descendientes de españoles, que es lo que nos preocupa de la ley de memoria democrática, que se les ofreció la posibilidad de que habían quedado fuera de la memoria histórica de la otra vez y que ahora con la memoria democrática habían podido recuperar esa descendencia y por lo tanto la nacionalidad. Por ahora el trámite sigue, pero corre peligro si llega algún gobierno, como ya lo ha dicho por ejemplo el Partido Popular y Vox por supuesto, que las iban a derogar, de que el que no haya sacado la nacionalidad en ese tiempo no la pueda sacar más. Si bien teníamos 2 años, esto puede cortar esos 2 años. Entonces ahí teníamos 2 problemas. Los que en los consulados de los países donde viven se demoró el trámite por problemas concretos de los consulados, o sobre todo y principalmente los descendientes que están viviendo en España y que los líos entre los registros civiles y toda esa traba que les impidió tener todavía los papeles puede peligrar de que no lo puedan sacar, ¿no? De que se paren. Hay que ver cuando eliminen cómo la eliminan, pero de todas maneras es un riesgo. Por lo tanto, a toda esa gente les sirve que no suban esos partidos, porque si no peligra la obtención de la nacionalidad para descendientes de españoles. Uh-huh. Exacto, estamos hablando que esto salió en la prensa esta semana, es decir, y lo dijo justamente el Partido Popular y Vox, que van a derogar esta ley. Es una ley importante para aquellas personas que, bueno, siguen el programa Migrar Sin Fronteras, que hemos informado sobre la ley de memoria democrática, la situación, hemos dedicado muchos programas con respecto a este tema, y bueno, es un tema importante, muy importante. Sí, sobre todo es importante por lo que significa la ley de memoria democrática, por todas las cosas que significa, pero también, y por eso nosotros hemos resumido a la parte nuestra, pero es mucho más amplia la ley de memoria democrática. Exacto. Que sería una pena que volviéramos para atrás en la historia, ¿no? Y que no se reconocieran todos los crímenes y todo lo que pasó. Exacto, eso para tenerlo en cuenta y estar muy atentos a lo que puede llegar a pasar. Otro de los temas, el tema del arraigo.
el tema arraigo para las personas que están tramitando su documentación, bueno, ¿cómo viene el tema? Bueno, primero hay que hacer un poco de historia de esto, ¿no? Cuando Zapatero hizo la última regularización, quedó como cerrado el grifo. Las regularizaciones, por eso hay veces hay que tener cuidado cuando se habla, es abrir el grifo y darle los papeles a todos los que están y después cerrarlo y no permitir que los que vengan después lo puedan tener. Pero en la reforma en la ley que propuso el Zapatero, había dejado una ventana abierta para los que volvían, pero y que entraban en cuentagotas, que era la forma del arraigo, que era una excepción para sacar los papeles, ¿no? Lo general y lo normal era que lo sacaran normalmente con esa regularización. Entonces esa ventana se llamaba el arraigo. Por arraigo, una vez que la persona estuviera más de 3 años aquí, había una posibilidad de poder presentar papeles, sí, con determinadas características, y se podía dar la residencia. Eso que era la ventana, en un momento dado, cuando estaba de presidente Rajoy, se fueron cerrando todo lo demás y esa ventana pasó a ser la única posibilidad que teníamos para sacar la residencia. Por eso muchos no entienden por qué si se llama arraigo, por qué si era una ventana, porque llegó un momento que era lo único que nos podíamos agarrar para poder tener la residencia y esperar 3 años, ¿no? Entonces eso es lo que Vox, por ejemplo, quiere sacar, que se acabe esa ventana, o sea que nadie pueda tener papeles viniendo como estamos viniendo siempre, de una manera que llegamos y bueno, y después buscamos la regularización o el tener papeles, la residencia, digamos, ¿no? Eso se va a acabar. Porque aunque Vox no gane las elecciones, si para gobernar el Partido Popular necesita el apoyo de Vox, es el primer punto que Vox le va a pedir que haga para liquidarnos a todos, digamos. Exacto, porque esto está en el programa de Vox, incluso lo han dicho, es decir, la deportación de las personas sin documentación. Esto está en el programa de Vox. Está en el programa de Vox, pero ellos parten de una premisa que es falsa. Es decir, ellos dicen que vengan solo los emigrantes que desde su país de origen tramitan la residencia y ya vienen con papeles. Eso no existe. Nadie viene de su país con papeles. Eso es lo que Vox olvida entre comillas, de decir. Entonces eso le permite a ellos después tener una selección, digamos, a este lo dejo entrar, a este le doy papeles, a este no le doy papeles, que ese día es discriminatorio. Pero de todas maneras eso no existe. Todos sabemos, y se lo hemos dicho a Vox, que la gente viene y se queda, y se queda sin situación administrativa regular, y luego consigue un trabajo, espera el tiempo, qué sé yo, y va sacando como puede los papeles. Entonces, pretender que venga la gente con un contrato, ¿qué significa? Que desde nuestros países de origen nosotros tendríamos que aceptar que venimos a trabajar de lunes a domingo en forma casi de esclavitud, en una casa para cuidar a una persona mayor, o un niño, o limpiar los pisos, y eso no lo vamos a permitir. Nosotros no vamos a venir desde nuestro país para ser esclavos. No, para eso nos quedamos en nuestro país viviendo como podamos. Entonces ahí es donde Vox no dice la verdad, ¿no? Ellos dicen que vengan contratados desde allá, pero acá trabajan de todas esas cosas. Entonces, ¿cómo puede ser? No vamos a venir desde nuestros países para trabajar en eso. Nosotros venimos de nuestros países para tener un trabajo decente, para tener un trabajo remunerado como corresponde. Entonces, claro, que nosotros después tengamos que trabajar en esas cosas mientras solucionamos el tema papeles es una cosa. El venir definitivo para trabajar en eso, no. Entonces, ese es el tema que Vox no dice, porque además las migraciones se mueven para donde hay trabajo. Aquí hace falta trabajo. Si no dejan entrar a los inmigrantes, ¿qué van a hacer? Miren lo que acaba de pasar en estos días, está pasando por la televisión, en Florida, en Estados Unidos, que era una zona de inmigrantes, que los Estados Unidos no podían tener ninguna ley contra los inmigrantes porque si no, nadie le trabajaba la tierra, nadie trabajaba en determinados trabajos, como pasa aquí.
El ideólogo de nuevo gobernador de Florida dijo: no voy a permitir ningún trabajante ilegal, los voy a echar, y al que los contrate le voy a cobrar una multa poco menos de, no sé, imposible, o cárcel incluso, y al inmigrante que tenga papeles, que reciba en su casa, o sea, a su familia, ¿no? A la gente sin papeles los iban a echar también, los iban a meter preso, en fin. ¿Qué pasó con Florida? Los inmigrantes se fueron para otras partes de Estados Unidos. Han quedado los campos sin levantar los cultivos. Todas las empresas se quedaron sin gente, tanto de construcción como de cualquier cosa. Los comercios sin empleados. O sea, parece un país vacío. ¿Y eso por qué? Porque, claro, no van a permitir que se queden ahí para que estos hagan esa cosa. Con todo lo que le cuesta a la gente llegar a Estados Unidos, y una vez que está trabajando, les pasa esto, se van para otro lado. Entonces quedó devastado. ¿Eso quiere Vox en España? Exacto, y tocaste un tema, el tema del trabajo. Acá vemos continuamente que, bueno, se precisa, si en los cartelitos uno va caminando y vas viendo los cartelitos, se precisa, camarero, se precisa, es decir, prácticamente los puestos que cubren estos trabajos, inmigrantes. Es decir, esto también hay que decirlo, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué pasa con esto? No, todos si ellos plantean que la gente que no tenga papeles sea echada, evidentemente esos trabajos no lo va a cubrir nadie. Ya no lo está cubriendo nadie, encima no los va a cubrir nadie. Nosotros lo que habíamos trabajado era, en concreto, la reforma del reglamento de la ley de extranjería, era precisamente adaptar esos trabajos a un salario digno, a una formación. Hemos adaptado el contrato de trabajo, que en lugar de un año sea de 6 meses y con una posibilidad de trabajo al salir, en fin, cursos de formación, en fin, todo eso que se estaba adaptando ahora en la nueva reglamentación de la ley de extranjería, eso se va a echar por tierra, porque ellos van a cambiar incluso, o sea, dejar la ley de extranjería como estaba al origen y peor. Exacto, hay que hacer un repaso de lo que pasó el año pasado, año 2022. Se aprobó este cambio en el reglamento interno de la ley de extranjería, no de la ley de extranjería, sino del reglamento, donde se había avanzado con temas como, por ejemplo, el arraigo para la formación, claro, ¿no? Que se estaba justamente ahí tratando el tema. Que eso incluso permitía reducir los 3 años a 2, porque en lugar de esperar 3 años, con 2 años ya se podía ir uno formando en algo que después tuviera una salida laboral. Y eso permitía una especie de tranquilidad para que la persona no estuviera en situación vulnerable para una posible expulsión, por ejemplo. Entonces eso era importante. Bueno, todo eso se va a ir al garete. Exacto, y otro de los temas que también es parte de la campaña política de este partido político, que habla de ayudas, ayuda al migrante. A ver, esto es también parte de la mentira. Es otra falsedad, ellos parten de otra mentira. Ellos dicen que terminarán con las ayudas a los inmigrantes sin papeles. El inmigrante sin papel no puede acceder a ninguna ayuda, porque justamente el hecho de no tener papeles no puede acceder. Y hay ayudas además que le piden, exigen, como la pensión después de los 55 años o la ayuda a la vivienda, qué sé yo, que exigen 15 años de residencia legal. Y la mayoría de nosotros, ni yo tengo 15 años de residencia legal, porque aunque tengamos 15 años de estar aquí, pasamos 4 o 5 años o 6 sin poder obtener papeles. Por lo tanto, es imposible que tengamos 15 años cotizados como para poder acceder a esas ayudas. O sea que ya las premisas de las ayudas impiden que la gente pueda solicitarlas. O sea que eso es falso. Es falso. Ana, muchas veces te vimos en el Senado hablar en defender la inmigración con temas, pero también Gabriel Rufián también habló sobre, muchas veces lo hemos escuchado hablar, que, gracias al voto de Esquerra se pudo lograr muchas cosas. Sí, es sobre todo en cuanto a la vida de la gente, de toda la gente, de trabajadores, de mujeres, en fin, todo. Entonces, ¿qué pasa? Antes Esquerra no tenía la posibilidad de que con su voto poder incidir en algo en Madrid, porque los partidos gobernaban en mayoría absoluta y hacían lo que quería el partido que ganara, una y otro, se iban alternando en el gobierno y hacían lo que querían. Esta vez no hubo mayorías absolutas, incluso hubo gobiernos de coalición, pero igual así no tenían mayorías absolutas, tenían sí o sí que contar
con otros grupos que son más pequeños porque son de comunidades autónomas, no son nacionales, y eran votos decisivos. Entonces sí podíamos decir, esta ley la vamos a apoyar si modifican tal cosa. Y esas modificaciones, yo, participé en la Comisión de Trabajo, que es muy importante, sobre la reforma laboral, sobre ayudas a los riders, sobre un montón de temas que Gabriel los enumera muy bien, que nosotros hemos hecho modificaciones para poder decir que lo íbamos a votar. Entonces lo votamos, pero con esas modificaciones. Eso que no aparece en la gran prensa hay que tenerlo en cuenta. Entonces, las mayorías absolutas son nefastas, y más si son mayorías hacia el lado contrario a nosotros. Por lo tanto, hay que tener bien claro esas cosas a la hora de decidir el voto, ¿no? Exacto, por eso hacemos hincapié en esto. ¿Qué te parece si escuchamos a Gabriel Rufián y continuamos? Sí, porque hace una buena enumeración de los temas. Gracias a la negociación y al voto de Esquerra Republicana se ha mantenido y se han revalorizado las pensiones. Gracias a la negociación y al voto de Esquerra Republicana se ha prohibido el despido durante las bajas. Gracias a la negociación y al voto de Esquerra Republicana se ha aprobado una ley de muerte digna. Gracias a la negociación y al voto de Esquerra Republicana se ha reforzado la lucha contra la violencia machista. Gracias a la negociación y al voto de Esquerra Republicana se ha protegido a la infancia. Gracias a la negociación y al voto de Esquerra Republicana se ha aprobado una ley de ciencia. Gracias a la negociación y al voto de Esquerra Republicana se ha dignificado la situación de los interinos. Gracias a la negociación y al voto de Esquerra Republicana se han retirado medallas a asesinos y a fascistas en este país. Gracias a la negociación de Esquerra Republicana se han ampliado y prorrogado cientos de ayudas que han salvado la vida de cientos de personas. Gracias a la negociación y al voto de Esquerra Republicana se ha subido 2 veces el salario mínimo interprofesional y se ha aprobado un ingreso mínimo vital. Y gracias a la negociación y al voto de Esquerra Republicana, y gracias también al esfuerzo de instituciones catalanas, nacionales e internacionales, 9 personas hoy duermen en su casa y no en una celda. Señorías, nada en política es gratis, y quien diga lo contrario simplemente miente. Escuchábamos las palabras de Gabriel Rufián enumerando algunos de los aspectos que, y la importancia esto de lo que decía Ana, el tema de tener un gobierno con mayoría absoluta y aquel que, obviamente tiene que negociar cosas con los demás para poder sacarla. Entonces siempre las cosas van a ser mejor, sobre todo si son partidos que apoyan a los trabajadores o de trabajadores, que sea en beneficio de los trabajadores, ¿no? Que somos nosotros también. Exacto. Y hay que ver también qué es lo que va a pasar después del 23 de julio con otros temas, como por ejemplo el tema pensiones, que es otro de los temas que también lo tocamos varias veces. Bueno, tanto el Partido Popular como sobre todo Vox, lo que plantean es que las pensiones, todos saben el sistema público de pensiones, que no es ni más ni otro, y esto no hay que olvidarlo, que el salario diferido de los trabajadores. Esto es una ayuda que los trabajadores han realizado a lo largo de la historia, con mucho sacrificio y muchos muertos también, que fue el que, para poder paliar a la gente que llega mayor y no puede seguir trabajando, antes, al principio de la historia, la gente hacía colectas para ayudar a los que estaban enfermos o mayores y no podían trabajar. Eso se fue perfeccionando y se fue logrando que mientras los unos trabajan, se le retire una parte de su salario para cobrarla después, cuando se jubile. Mientras ese dinero lo administra el Estado, lo público, para los que en ese momento están jubilados o son pensionistas. Entonces, los que trabajan financian con ese retiro de dinero a los que están en ese momento en pensión. Cuando uno se jubila, los que están trabajando, los más jóvenes, con eso que trabajan y se les retira, vendrían a pagar la pensión nuestra, ¿no? La jubilación. Y ese es un sistema de solidaridad. Siempre funcionó, ¿por qué? Porque siempre había más cantidad de gente que trabajaba a la que estaba pensiones. Siempre había remanentes. ¿Qué pasa? Que cada vez más los salarios son menores, las condiciones de trabajo son peores, o sea que lo que le retiran al que está trabajando es menor. Cada vez más la gente vive más años y hay más cantidad
de personas que se jubilan que los que trabajan, que eso es imposible que se diera, pero se está dando. Por eso que ahora peligran las pensiones, como dice, pero no peligran tanto si se hubiera guardado el dinero de ese remanente de todos los años hasta a hoy. O sea, igual sigue siendo rentable, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el Estado, los estados, diferentes administraciones han utilizado ese dinero para otras cosas. Entonces lo que, por ejemplo, nosotros pedíamos y que está aprobado, pero que no se hizo todavía, es una auditoría de la seguridad social, es decir, que se averigüe qué fondos de esos de las jubilaciones se utilizaron para otras cosas que tendrían que haber salido de los presupuestos generales del Estado, que los devuelvan, porque eso fue como saqueado de las arcas de la seguridad social. Entonces, por eso es que no alcanzan para las pensiones. Entonces, que se haga una auditoría y que se diga lo que se gastó para las pensiones, bien, lo que se gastó para otras cosas, no. Incluso se llaman gastos impropios. Hasta ellos mismos decían que no eran propios de esa caja y se fueron sacando. Eso por un lado. Por otro lado, lo que hacen estos partidos es fomentar las pensiones privadas. Que ellos administren como un banco, administran ellos privadamente, que mañana se van con todo el dinero y te quedaste sin nada. Primero, la gente común y corriente no puede guardar un poco de su salario para su pensión privada. No, ella cuenta con lo que ya le descuenta con lo público. Entonces, claro, además podrían jubilarse entonces algunos y no todos. Entonces, eso es lo que está mal y eso es lo que están vendiendo como que se tiene que apoyar, el Estado tiene que apoyar igual a las pensiones públicas que a las privadas. No, a las cajas de pensiones, claro. La pública es la pública, se financia con su propio dinero. Las privadas que se mantengan con lo privado, pero como son ellos mismos los que manejan esos capitales y que además desaparecen, en América Latina tenemos varios casos que hacen esas pensiones privadas y después desaparecen con el dinero y fuiste, ¿no? Porque ni lo cobrás después, ni lo perdiste, ni lo recuperás. Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado con las palabras cuando dicen las cosas que parecen muy normales, de decir hay que bancar a lo público o a lo privado, no es igual. Lo mismo que la sanidad, no es lo mismo apoyar la sanidad pública y la privada, no. La sanidad pública tiene que ser buena, tiene que ser suficiente, para que la gente no necesite sacar una sanidad privada. Y la sanidad privada que se mantengan como se mantiene, como les parezca, pero porque faltaría más, cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera. Pero no puede ser que el Estado mantenga las dos cosas, pues está obligando a la gente a tener una privada que no todo el mundo puede tener y en ese mismo tiempo digamos, recortar la pública. Entonces, eso es lo que no queremos y hay cuidado con esas cosas porque parecen que no nos tocan, pero sí que nos tocan a nosotros, claro. Y mucho. Exacto. Son temas que, bueno, venimos hablando en el programa, ¿no? El tema de pensiones, temas de salud, hay otros temas más también. Y el tema religioso. El asunto de los musulmanes y del la islamofobia que tiene esta gente, plantean que no se puedan construir ninguna local de culto. Esto no solo atañe a los musulmanes, atañe a todas esas religiones que vienen con la inmigración. Hay un montón de religiones que vienen con la inmigración y que no tienen lugares de culto, digamos, aprobados. ¿Por qué? Porque además estos quieren sacar a todos. Entonces eso no es justo. ¿Por qué sí a la Iglesia Católica y a los demás no? Esto parece la Inquisición, ¿no? Si la gente tiene derecho a creer en lo que quiera. Y tiene derecho a participar junto con otros que piensen lo mismo. Entonces el Estado lo que tiene que hacer es facilitar, porque además son cosas de paz, son cosas de fe, son cosas que no perjudican a nadie. Eso es falso decir. Pero esto como lo ven con la migración, mezclan todo, mezclan con el terrorismo. No es terrorista, un musulmán no es terrorista. A ver, que es una religión como las demás. Que haya gente terrorista, es como hay gente católica terrorista y gente de todos los partidos terroristas o de todas las opiniones, pero no tiene nada que ver con una religión que está por la paz, como todas las demás. Con eso de ir contra las creencias diferentes a la católica, ojo, porque nos están privando de estar con la religión que cada uno quiere y con la fe de cada uno. Y el Estado no se puede meter en eso.
Tiene que ser, claro, igual para todos, ¿no? Si no dan algo, no lo dan para ninguno. Si lo dan para todos. O sea, eso, además que en la mayoría, digo, todas estas religiones, estoy segura, se financian con los aportes de su propia gente, cosa que no hace la Iglesia Católica, que el Estado sí financia los locales, no cobran IVA, se financia el salario de muchos curas y todo eso, que no lo dicen ellos, pero es así. Y las demás no, se autofinancian, o sea, y no piden que el Estado les dé nada, lo que piden es tener un lugar de culto para poder manifestar su fe y todo, y bueno. Uh-huh. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque también hay otros temas que vamos a seguir con estos programas de análisis porque es muy interesante. También nos queda pendiente, por ejemplo, el tema de las homologaciones, que lo venimos tratando también aquí en el programa, homologaciones de títulos. Sí, eso es otro tema importante que lo veníamos trabajando, lo estábamos compartiendo, habíamos logrado un montón de cosas, pero que estábamos chocando con los colegios, que los colegios... a ver, esto también tiene una historia, ¿no? Porque las cosas a veces nos aparecen así como... Los colegios vienen de la época de Franco, que como no soportaba que se organizara la gente en sindicatos, no quería que se organizara en sindicatos, se organizaban en corporaciones que en general eran amarillas y pertenecían al Estado. Entonces esas corporaciones se quedaron después de la transición y se mantuvieron como cosas así amorfas. Esas son las que deciden en la institución, en las instituciones y en la infraestructura del Estado, el tema de las homologaciones. No lo deciden los ministerios. Por ahí, cuando los compañeros empezaron a explicarnos que hacía años que estaban tratando de buscar una homologación, empezamos a trabajar en el tema y nos dimos cuenta que había gente en el medio que no la elige nadie, que siempre están, y que eso eran los que trababan el tema de las homologaciones. Entonces estábamos trabajando para que desde el ministerio y desde abajo se eliminaran eso, que fueran homologaciones como hay en nuestro país, en todos lados, en el mundo, hay homologaciones desde que el mundo, que sean sencillas y que sean con garantías, por supuesto, pues no vamos a poner odontólogos que no sepan hacer las cosas, ni a psicólogos que trabajen más, sino, por supuesto que tiene que haber una homologación determinada, pero eso tiene que estar reglamentado y de una manera clara, transparente y buena. Entonces el discriminar así, a este se lo doy, a este no, en fin, gente que ha tenido la misma educación, el mismo diploma, ha pasado las mismas cosas, a uno le pide una cosa, a otro y a otro se lo dan. O sea, eso no puede existir, eso no es una transparencia ni es una homologación correcta, incluso para la gente que luego va a ser atendida, ¿no? Entonces, esos temas, bueno, ahora dependeremos de quién suba para saber qué pasa. Y esas cosas tenemos que mirarlas. Nosotros no tenemos, más allá de mirar este candidato me gusta, este más bonito, el otro, no. ¿Qué cosas aportan a nuestro colectivo inmigrante y qué cosas no? Y sobre todo mantenernos unidos, mantenernos juntos y defendiendo nuestros intereses. Porque si no lo defendemos nosotros, nadie más lo va a defender por nosotros. Por lo tanto, no deleguemos en nadie. Aprovechemos nosotros para trabajar nosotros mismos por nuestros temas. Exacto, seguiremos con este tipo de programas de análisis y bueno, ¿qué te parece si continuamos con más programas? Muy bien, seguimos con Migrar Sin Fronteras. El próximo 23 de julio se celebrarán elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado en España. ¿Que quiénes pueden votar en estas elecciones generales? Solamente los ciudadanos con nacionalidad española. Es decir, que los residentes, los que tienen la letra X o los que tienen la letra Y, no pueden votar en estas elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado en España, es decir, a las elecciones generales. A partir del pasado 30 de mayo se puede solicitar el voto por correo. Este voto se puede solicitar tanto en las oficinas de correos como de forma telemática. El plazo para solicitar el voto por correo finalizará el próximo 13 de julio, es decir, 10 días antes de la celebración de las elecciones. ¿Cómo se debe solicitar? La solicitud deberá realizarse de manera presencial en una oficina de correos presentando el DNI, el Documento Nacional de Identidad. En situaciones que te encuentres de enfermedad o incapacidad, si está debidamente acreditada, otra persona con un poder podrá hacerlo en tu nombre.
El formulario de solicitud se puede descargar también de la página web del Ministerio del Interior y se presenta de forma telemática en la misma página o presencialmente en la oficina de correos. Así que ya sabéis, el próximo 23 todos los que tengamos nacionalidad a votar. AG Asesoría de Empresas. Prestamos servicios de asesoramiento integral legal a las empresas y empresarios. Gestoría. Asesoramiento de empresas y empresarios particulares. Extranjería. Laboral. Contabilidad. Fiscal. Asesoramiento jurídico. Estamos en Barcelona, pero tenemos clientes y prestamos nuestros servicios en todo el territorio español. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en las redes. Nos encontrarás como @migrarsinfronteras. Hasta la próxima.